Pues vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Y vamos a leer nuevamente los versículos que vimos la semana pasada, que fue del versículo 1 al versículo 3, y vamos a seguir profundizando y más en el versículo 3, donde nos quedamos la semana pasada. Vamos a orar una vez más por la palabra del Señor, para que el Señor bendiga su palabra y nos bendiga a nosotros recibiendo esta palabra suya. Señor, te damos las gracias por estar, Señor, delante de este libro sagrado, estas palabras que tú hablas a cada uno de nosotros, con el fin, Señor, de mejorar nuestras vidas, con el fin y propósito celestial que tú tienes de ayudarnos en nuestras debilidades, de auxiliarnos en nuestros problemas y de hacernos ver que como tú no hay nada en este mundo, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a entender tu palabra y a ponerla, Señor, en práctica, Señor, porque este es el deseo de nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dice la palabra del Señor: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Hermanos, la semana pasada estuvimos viendo 3 principios que declara aquí la palabra del Señor. Primeramente, vimos en el versículo 1 que Dios se revela a sí mismo. Y Dios se revela a sí mismo, y la palabra del Señor nos dice que Jesucristo es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Y después habla de Juan, del testimonio de Juan en el versículo 2. El apóstol Juan da testimonio de lo que ha oído y visto. El Señor revela lo que asimismo recibe de parte de Dios y se lo muestra al apóstol Juan. Y el apóstol Juan va a hablar de aquello que ha oído y que ha visto. Y en el versículo 3 está aquí diciendo la palabra del Señor: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hermanos, nos vamos a quedar aquí en este versículo 3, en el que nos habla de que somos bienaventurados el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hermano, estuvimos hablando del término de bienaventurado y estuvimos diciendo de que bienaventurado en el original, en el griego, es feliz, es también dichoso. En definitiva, hermanos, somos privilegiados cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor. Cuando la palabra del Señor es el eje central de nuestras vidas, prestando nosotros atención a lo que Dios está hablando, Dios está revelando a cada uno de nosotros. Hermanos, esto era lo que se hacía en la antigüedad. Esto era lo que se hacía en la sinagoga judía. En el día de descanso se abría lo que eran los rollos y se hablaba y se decía de todo lo que estaba escrito en estos rollos, en estos pergaminos, al pueblo que se reunía en la sinagoga alrededor de la palabra, siendo esta declarada para todos.
Hermano, es por ello que nosotros tenemos que reunirnos en adoración a Dios, teniendo en cuenta de que la palabra del Señor tiene que estar en medio de cada uno de nosotros. Nosotros no podemos estar viniendo a la iglesia y tener la palabra del Señor y su lectura un lugar secundario en medio de la iglesia, en medio de la liturgia o programa, como nosotros le queramos decir. Nosotros no podemos estar en la iglesia y poniendo al final del final la lectura de la palabra del Señor. No, la palabra del Señor tiene que ocupar siempre el lugar importante, prioritario de ser leída, de ser escuchada. Hermano, hay iglesias que nosotros vemos y escuchamos al día de hoy que la palabra del Señor es lo último de lo último. Es lo último de lo último. Y a veces con prisa se lee la palabra del Señor como entrar en ese punto de decir, bueno, por cumplir vamos a leer la palabra del Señor porque esto es lo que se espera de una iglesia, que se lea por lo menos algo la palabra del Señor. Hermano, nosotros no podemos caer a ese punto, sino que la lectura de la palabra tiene que estar siempre presente, porque la lectura de la palabra nos ayuda a conocer mejor a Dios. Hermano, yo en base a este versículo 3 tengo puesto aquí 3 puntos importantes. Si nosotros no leemos la palabra del Señor, nosotros entramos en una ignorancia cristiana. Si nosotros quitamos la palabra bienaventurado y la dejamos tal cual, nosotros seremos unos infelices, todo lo contrario de ser dichoso o de ser feliz. Nosotros seremos unos infelices si la palabra del Señor no está en medio de la iglesia, si nosotros no estamos escuchando la voz de Dios por medio de la lectura de la palabra. Hermano, también creeremos cualquier cosa si nosotros no leemos la palabra del Señor. La ignorancia te lleva de la mano a creer cualquier cosa. Y de esto nosotros sabemos mucho también porque escuchamos y vemos por internet y vemos cada cosa que se nos riza el pelo. A veces cuando vemos lo que vemos y eso está denotando de que hay una ausencia de la palabra del Señor. Y lo peor de lo peor, hay gente que siguen a esos falsos profetas, a esos que hablan diciendo que hablan de parte de Dios, y no están hablando de parte de Dios, sino que están hablando de parte de sí mismos, y tiene un montón de personas de que están escuchando a estos falsos predicadores. Por lo que entendemos que hay una ignorancia cristiana y se creen cualquier cosa, que es el segundo punto. Y tercer punto, no estaremos preparándonos para este gran día del Señor. Si los hermanos recuerdan y vimos el domingo pasado, estuvimos hablando de que Apocalipsis nos habla de los últimos tiempos. Nos revela de cómo serán los detalles del día del Señor, del día que el Señor venga por su iglesia. Y si nosotros somos unos ignorantes cristianos, si nosotros creemos cualquier cosa por nuestra ignorancia cristiana, nosotros seguro que no estaremos preparándonos para ese glorioso día. Estaremos esperando cualquier cosa que nos dicen, que nos hablan fuera del contexto de la palabra del Señor, pero no estaremos preparándonos para ese glorioso día que el Señor venga por su iglesia. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, recordando lo que hemos leído. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca, nos dice la palabra del Señor, y por eso seremos bienaventurados si nosotros estamos leyendo, estamos conectados al conocimiento de la palabra. Hermano, dice
en Lucas capítulo 11, versículo 28, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. No solamente el leerla, no es solamente, como dijimos la semana pasada, el domingo pasado, que nosotros estamos llenándonos de conocimiento, sino que el conocimiento nos tiene que llevar consecuentemente a la responsabilidad de aplicar esos conceptos de conocimiento en nuestra vida diaria. Tenemos que aplicarla a nuestra vida diaria para degustar, para saborear lo que el Señor habla a cada uno de nosotros. Así que es escuchar y es obedecer lo que la palabra del Señor nos dice. Dice Spurgeon: estudia la palabra para que tu fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Estudia la palabra, y la palabra de Dios es lo que se está refiriendo aquí Spurgeon, para que tu fe no esté fundada en sabiduría de hombre, sino en el poder de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, nos dice también en Romanos. Así que, hermano, hay beneficio cuando nosotros nos disponemos a desear leer la palabra de Dios. Hermano, dice también el Salmo 19, versículo 7 y versículo 9. La ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Así que, hermano, leer la palabra del Señor nos lleva a tener esa relación, esa comunión con Dios, y a nosotros vivir y experimentar lo que la palabra del Señor nos dice. Hermano, y digo más, no es solamente leer y obedecer, sino que nosotros también tenemos que acostumbrarnos a que la palabra del Señor tiene que ser meditada por cada uno de nosotros. La palabra del Señor tiene que ser meditada por cada uno de nosotros. Cuando estábamos leyendo en el Salmo capítulo 1, dice la palabra del Señor: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en la ley de Jehová medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hermano, hay bendición cuando nosotros estamos leyendo la palabra del Señor y estamos meditando en la palabra del Señor. Y vemos en la palabra del Señor que es una delicia, como dice aquí el salmista. En el versículo 2 está diciendo: sino que en la ley de Jehová está su delicia. No hay cosa que se pueda reemplazar por la palabra de Dios. En otras palabras, parafraseando lo que el salmista está diciendo, no hay cosa mejor que la palabra de Dios, que la ley de Jehová. Y en ella es para estar meditando de día y de noche. Hermano, estaba escuchando de Paul Washer, y él decía así: estamos acostumbrados a decir que el creyente se tiene que conectar como un móvil. Cuando se va acabando la batería, se tiene que conectar a la luz, se tiene que conectar a la corriente de luz para cargar la batería, para después tener durante todo el día. Y es curioso porque él decía así, dice: pero si nosotros cargamos a tope nuestro teléfono, en el momento que lo desconectamos, se va acabando, se va agotando. Pero él comentaba: si nosotros pensamos así, si nosotros hacemos nuestro devocional
y después me olvido durante el resto del día del Señor, yo soy como ese móvil que se va agotando la carga, se va agotando la